Hola y bienvenidos. Este es el video número 19 en la serie Gog, Magog y el engaño. Vamos a seguir esta semana en Apocalipsis 11, empezando en el versículo 7 y vamos a llegar hasta 13, si Dios permite. Y recuerden que para entender el libro de Apocalipsis es pero muy necesario estudiar Daniel, Zacarías, Ezequiel, Isaías, porque se entiende Apocalipsis bajo la luz de estos libros, porque Apocalipsis es un libro judío. Entonces no es algo misterioso si uno toma el tiempo para comparar escritura con escritura, como hemos hecho desde el principio de esto. Entonces vamos a seguir hablando como la semana pasada. Hablamos de la bestia, mirándolo en el libro de Daniel, que habla de naciones, imperios, cuando hablamos de como Roma, Grecia, Medo Persa y Babilonia. Entonces estos imperios, y también cuando hablamos sobre estas cosas, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Hay mucho simbolismo y hay que discernir lo que Juan escribió para nosotros, para la iglesia. Y también, obviamente, el Espíritu aclara estas cosas, nos ayuda a ver y nos apunta a las cosas que nos ayudan a entender este libro en el Antiguo Testamento. Todo esto es muy importante. Pero el día de hoy vamos a seguir hablando sobre esto. Recuerden, empezamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, hablando de versículo 7, cuando Satanás está desatado por un tiempo para engañar otra vez a las naciones. Y estábamos hablando de la palabra Kilia, que encontramos en los primeros versículos de Apocalipsis 20, que habla de este periodo de tiempo de cuando Satanás fue atado de engañar a las naciones y está desatado para seguir engañando, pero solamente por un breve tiempo. Entonces, todavía estamos esperando este tiempo cuando Él va a estar desatado, pero cuando miramos en el estado, miramos el estado del mundo el día de hoy, sabemos que no está muy lejos en el futuro, porque miramos un engaño ya tomando lugar en el mundo, las cosas que la gente cree, lo que está sucediendo, todo lo que estamos mirando es increíble y solamente habla del hecho de que la parousia del Mesías está muy, pero muy cerca. Entonces vamos a orar para empezar el estudio del día de hoy y vamos a ver estas cosas en Apocalipsis 11 y estudiarlos un poco más a profundo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias que tu palabra es como un fuego consumidor y que la verdad corta a la médula. Y Padre, gracias por permitirnos entender estas cosas y hablar de estas cosas cada semana. Y Padre, sabemos que el día viene como con estos testigos. El día viene cuando va a acabar su testimonio. Nuestro testimonio tiene un límite y en este límite es el límite de las oportunidades para la gente. Van a escuchar juicio en vez de la gracia y misericordia. Pero sabemos, Padre, que
los que tienen sus nombres en el libro de la vida, ellos van a llegar a fe en el Mesías antes de este tiempo. No hablamos de un avivamiento, hablamos de gente sacado del mundo o arrastrado del mundo, donde Cristo va a revelar tu nombre en ellos y van a andar en el camino estrecho. Y Padre, entendemos que este tiempo tiene un fin. Y cuando viene Satanás para engañar de nuevo a las naciones, entonces sabemos que el gran día del Señor está muy, pero muy cerca. Padre, estamos bien emocionados y pues listos para este día, Padre, cuando vamos a reunirnos con nuestro Señor y participar en la gran boda y pasar la eternidad con nuestros hermanos y con nuestro Señor, esposo de la eclesia, y contigo también. Lo esperamos con muchas ganas, Padre. Danos las fuerzas para seguir adelante mientras que estamos en este mundo que anda muy loco, y va a seguir así hasta el día del Señor. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora. En el nombre del Mesías Yeshua te lo pido. Amén. Muy bien. Entonces, Apocalipsis 11, el versículo 7. Voy a hablar sobre esto un poco y después 8 al 13. Y vamos a ver, y voy a leer algunos comentarios esta mañana para ayudarnos a entender lo que estamos mirando aquí en estos versículos. Pero miramos en el versículo 7 que cuando el testimonio de los dos testigos se acaba, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quiero hablar sobre esta palabra subir, porque es de la palabra anabaino en el griego. Y anabaino está compuesta de dos palabras, de ana y basis. Y entonces, que viene de la base que es baino. Es número 303. Ana es un adverbio. Y la importancia de ana es esto. Es como un adverbio aumenta el verbo. Vines dice de ana que en compuestos, cuando es un prefijo, como en este caso, aparece a menudo, significa repetición, intensidad. Entonces aquí estamos con intensidad. La segunda palabra es 939, es basis, viene de la palabra base baino, y es un paso relacionado con baino que es ir, denota luego aquello con lo que uno da el paso, un pie. Entonces la palabra anabaino junto habla de subir y tomar autoridad. Es lo que estamos mirando aquí, que la autoridad dado a la bestia. Cuando hablamos de la bestia, recuerden que estamos hablando de imperios. El imperio que tiene autoridad durante este tiempo. Entendemos esto como la Babilonia espiritual, que va a tomar autoridad y va a hacer guerra contra los testigos. ¿Dónde están los testigos? Bueno, están sobre todo el globo. Andan por todos los lugares y están dando testimonio de las verdades de las Escrituras. Entonces, habla de tomar autoridad, o mejor dicho, autoridad dado por Jehová.
entendemos que Satanás no tiene su propia autoridad. Tiene que siempre pedir permiso, como miramos en Job capítulo 2. Y entonces Jehová da autoridad a la bestia y al profeta, y que entendemos cuando leemos Segunda de Tesalonicenses, y vamos a ir ahorita a verlo, que esta autoridad viene de Dios. Dios va a poner en los hombres un poder engañoso para creer la mentira. Entonces vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer aquí. Yo quiero leer, vamos a leer del 1 al 12 aquí para leer todo en su contexto. Recuerden, Pablo escribió estas cartas a la iglesia porque estaban preocupados que habían perdido el regreso de Cristo, y estaban preocupados de los que habían muerto antes, y Pablo está aclarando y mostrándoles lo que tiene que suceder antes de la parousia del Mesías. Entonces, en el versículo 1 dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida parousia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La parousia es su venida corporal, literal, cuando viene para tocar la tierra. Esto lo encontramos en la séptima trompeta, en Apocalipsis capítulo 10. Dice que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar. Entonces, obviamente, tenemos que poner mucha atención, leer las escrituras y no estar, como dice aquí, prestamente movidos de lo que hemos aprendido. Ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabras. Si escuchamos otros hablando de otra cosa que no tiene sentido, que es obviamente no parte de las escrituras, es lo que Pablo está diciendo, porque ellos estaban recibiendo comentarios de muchas personas sobre esto. Él dijo: no seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Recuerden, él está hablando en la primera época a esta iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Yeshua. No vendrá el día del Señor sin que antes, muy importante, Él está mostrándoles que hay un orden. Es lo mismo para nosotros. Hay un orden todavía. Antes que antes venga la apostasía. Sí estamos mirando apostasía ahora, pero viene un día cuando el mundo va a andar engañado. Es lo que vamos a ver aquí, cuando Satanás está desatado para engañar de nuevo a las naciones. Va a haber una gran apostasía. Todavía la verdad, se puede predicar la verdad. Lo hago aquí en este canal. Hay otros que lo están haciendo. Y pues hay gente que todavía Dios está arrastrando y poniendo en el camino estrecho. Pero va a venir un día de esta apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Obviamente no hemos llegado a este día, pero está cerca. El cual, el hombre de pecado, hijo de perdición, se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, va a venir como autoridad, lo que estamos mirando en Apocalipsis 11. Pero este hombre viene y va a llevar a muchos en el engaño. Entonces,
Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces obviamente habían olvidado lo que Pablo les explicaba acerca de estos fines del tiempo. Y ahora vosotros, versículo 6, sabéis lo que lo detiene. Hemos hablado de esto. Está hablando del Espíritu Santo que está deteniendo ahorita. Pero como miramos en el versículo 6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. Hay un tiempo perfecto como para todo, como ya hemos visto. Aún el Mesías dijo, mujer, tú sabes que ahora no es mi tiempo. Él lo dijo varias veces antes de ir a la cruz. Hay un tiempo perfecto para todo y estamos esperando el día en que el hombre de pecado, hijo de perdición, está revelado. Entonces, miramos aquí en versículo 7, el misterio de la iniquidad ya opera. Desde la primera época ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Cuando Dios quita el espíritu de detener todo lo malo, va a ser una explosión de mal en el mundo, una explosión de incredulidad en el mundo, porque vamos a verlo en los próximos versículos, por el engaño. Entonces, dice en versículo 8, será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con su palabra, el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entendemos que este es el último de los 7 años, cuando viene el Mesías junto con su ejército para destruir todos sus enemigos y echarlos en el lago de fuego. Entonces, versículo 9, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás. Satanás no es la bestia, pero este inicuo viene según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces va a venir, va a aparecer como un tipo de Mesías. Y los que no conocen al Mesías verdadero van a creer que Él es la persona que va a salvar el mundo. Viene con poder y señales y prodigios, pero todo como mentira, todo falso. Y con todo engaño de iniquidad. Versículo 10. En los que perecen. La misma palabra que miramos en Juan 3, 16 al 20. Cuando habla de los que perecen. Es un grupo de gente que tienen sus nombres escritos en los libros, como miramos en Apocalipsis 17, 8. Por cuanto no recibieron el amor ágape. Esta es la palabra ágape. Sabemos que ágape es no cambiar o es guardar los mandamientos. La palabra es tereo, guardar sin cambio. Dios es el único que puede poner ágape en el corazón y solamente va a poner ágape en el corazón de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los predestinados para la salvación. Pablo es muy claro en cuanto a todo esto. Entonces, dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron fe, no recibieron ágape para creer, como dice aquí, ágape de la verdad para ser salvos. Dios no quiere salvarlos. Puso sus nombres en el libro, en los libros, no en el libro de la vida.
Entonces Dios los ordenó desde la fundación del mundo de ser estos que no reciben el ágape de la verdad. Y dice, por causa de esto, que no tienen ágape, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Van a seguir esta mentira como si fuera la verdad. Por eso, cuando los testigos terminan con su testimonio, los van a matar, porque han sido para ellos una molestia. Entonces, por eso, y dice, la razón por todo esto es para que sean condenados. ¿Por qué condenados? Porque sus nombres están en los libros. Todos los que no creyeron son los que perecen en el versículo 10. No creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia, porque sus corazones son piedras. Y por eso ellos, como miramos en Jeremías capítulo 10, el versículo 9, sus corazones, ellos son malos y perversos. Entonces no pueden hacer nada más que actuar así. Así es su carácter. Así fue nuestro carácter también antes de la regeneración de nuestro corazón. Nacemos, como dice en Génesis. De hecho, vamos a leerlo. En Génesis dice que Jehová no contendrá su espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, porque el hombre es carne y la carne anda, según Romanos 8, en enemistad contra Jehová. Y todo esto, porque lo que leemos en Génesis 5, dice en versículo 3, vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y entendemos que la semejanza y imagen de Adán es de un pecador. Se cayeron en el jardín. Eva fue engañada. Adán escuchó la palabra de Eva y comió, y fueron echados del jardín. Cuando dieron luz a sus hijos, los hijos, dice, engendró un hijo a su semejanza, la semejanza de Adán, y conforme a su imagen de Adán. Entonces, nacemos ya con esta semejanza e imagen. Entonces, por eso, cuando vamos a brincar a Romanos, capítulo 3, leemos en los versículos 10 y adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Jehová. Y voy a brincar al 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos todos. Dios tiene que regenerar el corazón. Si no regenera el corazón, como miramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, entonces ellos no van a tener ágape y van a estar condenados al infierno, y van a creer la mentira. Así Pablo lo dice claramente. Entonces, volviendo a Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 7, donde leemos que la bestia, la gente, el sistema global
bajo la autoridad del hombre que miramos que está operando bajo la operación de Satanás. Entonces la gente van a seguir a este hombre, van a creer la mentira. Ellos, la gente, el imperio, durante ese tiempo, la gente, porque recuerden, un imperio tiene que tener un pueblo, un líder, tiene que tener sujetos. Entonces habla de todo esto, que sube del abismo. Recuerden cuando hablamos de esto, hablamos del mar Mediterráneo. Hará guerra contra todos los testigos y los vencerá y los matará. Entonces yo quiero leer de 8 al 12 ahorita. Vamos a leer del 8 al 12. Sus cadáveres de los testigos en la plaza de la gran ciudad. Algunas versiones como la Reina Valera Gómez tiene la palabra yacerán. Cuando miramos la Reina Valera de 1960, 1909, dice serán echados en la plaza. La palabra echados y la palabra yacerán no están en el griego. El griego dice y sus cuerpos serán en las plazas de la gran ciudad. Así dice nomás. Es por eso que cuando lo lees vas a ver estas palabras yacerán o echados en una letra diferente en las escrituras, porque no es una palabra en el griego, fue incluida para aclarar la oración aquí. Pero dice, sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Voy a hablar sobre esto, pero lo hemos visto ya en el pasado, que espiritualmente es llamada. Entonces no literalmente, pero espiritualmente. Y voy a hablar la razón por Sodoma e Egipto. Pero voy a seguir leyendo ahorita. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres. Notan esto. Cuando hablamos de la bestia, dice, hará guerra contra ellos, los vencerá, los matará. Y los de los pueblos es de la bestia. Los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Estamos hablando de gente por todo el globo. En cada nación, cada ciudad, cada pueblo, cada isla. Está hablando de esa gente. Y en cada lugar hay alguien que va a estar dando testimonio. Quiere decir que hay gente de la eclesía, del pueblo de Jehová. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos cadáveres están sobre todo el globo. De ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Otra vez, voy a hablar sobre esto en un momento, pero por mientras quiero seguir leyendo. Los moradores de la tierra, notan, aquí otra vez, tenemos la bestia, tenemos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, y tenemos los moradores de la tierra. Todos son sinónimos. Es importante recordar esto. Todos son sinónimos. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Se enviarán dones unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Los molestó por las palabras que habla la verdadera
eclesía de Jehová. Hablan verdades y el mundo no le gusta la verdad. Los moradores, tribus, pueblos, lenguas, naciones, la bestia odian la palabra de Jehová, odian la verdad. Entonces, seguimos en versículo 11. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Jehová entró en los testigos, en la gente de Jehová. Aquí hablamos del rapto, pero este rapto es después, al fin de los días. No hay otros 1000 años después de esto, porque Apocalipsis 10 nos dice claramente que cuando viene el Cristo, el Mesías, y pone sus pies sobre la tierra, que ya no hay tiempo más. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay otros 1000 años? Obviamente no. Entonces, dice, el espíritu, después de 3 días y medio, el espíritu de vida, el mismo espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán, como dice aquí, enviado de Jehová, entró en ellos, se alzaron sobre sus pies, vino gran temor sobre los que los vieron. Obviamente, un gran temor, porque van a ver la gente de Jehová levantarse de los muertos. Y oyeron una gran voz del cielo. Esta es la trompeta desde el cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces encontraron al Señor en el aire. Vamos a volver a Mateo 24. Mateo 24. Quiero leer algo aquí en 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar en la tribulación? Van a matar a los de Jehová, a la persecución. El sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor. Hablamos sobre esto que cuando lo miramos simbólicamente, habla de que no hay verdad ya en el mundo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. La misma palabra que leemos en Apocalipsis 11 acerca de los tribus y naciones, la bestia, los moradores de la tierra. Entonces todos son sinónimos. Y recuerdan, se van a temer al ver que estos se levantan en los muertos y se van en las nubes. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo aquí su parousia en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Esta es la gran voz que acabamos de leer en Apocalipsis 11. Y reunirán sus recogidos de los 4 vientos, de todas partes del globo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, los mensajeros vienen para recoger la eclesía y vamos a unirnos con el Señor, como miramos aquí en Apocalipsis 11. Volvemos a 11. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Jehová
entró en los testigos, se alzaron sobre sus pies, vino gran temor sobre los que los vieron. Este es lo que miramos en Mateo 24. Acabamos de leerlo. Y oyeron una gran voz del cielo, la trompeta, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El Señor viene en una nube, vamos a encontrarlo en una nube, vamos a estar juntos. Dice, y sus enemigos los vieron. En aquella hora fue hecho un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Hablamos de estos números 10 y 7, que obviamente habla de números perfectos, de algo completo. Dice, murieron en el terremoto, los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Voy a hablar de 13 la semana próxima, pero ahorita vamos a escuchar de algunos de los eruditos como Alberto Barnes en cuanto a lo que acabamos de leer. Cuando dice sus cadáveres en la plaza, entonces el significado aquí, obviamente Alberto Barnes está dando su comentario sobre esto. El significado aquí es que durante el tiempo especificado, aquellos a quienes se hace referencia serían tratados con indignidad y desprecio. Entonces, cuando dice sus cadáveres en la plaza, indignidad y desprecio. En el cumplimiento de esto, no debemos, por supuesto, buscar una realización literal de lo que aquí se dice, porque es el libro de Apocalipsis y casi todo el libro es simbólico, es obvio por las palabras como la bestia. Cuando usa palabras así, no está hablando de una bestia como nosotros, como se puede imaginar. Entonces, dice, buscar una realización literal de lo que aquí se dice, sino más bien un trato hacia los testigos que quede bien representado por ello. Es decir, un trato que evidencie que tras haber sido silenciados, fueron tratados como cadáveres insepultados y se pudren bajo el sol. Entonces, con indignidad y desprecio, la persecución, la gran tribulación. Pablo dice que algunos van a estar vivos durante ese tiempo, porque Pablo dice que hay un orden de la ascensión, de encontrar al Cristo en el aire. Los muertos en Cristo primero, los que vivimos después. Entonces, nos ayuda a entender que no todo lo que leemos aquí es literal. Del comentario Púlpito. Los cristianos han sido advertidos de que a medida que transcurran las épocas, la fe menguará. Esta es la razón por la gran apostasía. La gente van a creer la mentira, van a apartarse de la verdadera palabra de Jehová. Miramos la apostasía en parte hoy en día. Voy a seguir leyendo. Aunque la iglesia parezca haber sido destruida, en realidad no está muerta, sino que resucitará. Así como nuestro Señor, tras concluir su testimonio, completó su obra mediante su muerte y posterior ascensión, así llegará el tiempo en que la iglesia habrá completado todo lo necesario. Como nos dice cuando terminó en el versículo 7, dice cuando ellos hubieran acabado su testimonio. Hay un tiempo para todo, como miramos en el libro de Eclesiastés. Entonces,
Sus enemigos se, perdón, ah, dice, completado todo lo necesario al ofrecer al mundo su testimonio, y será entonces rechazada tan radicalmente que parecerá estar muerta. Entonces otra vez estamos hablando de simbolismo aquí en el libro de Apocalipsis. Sus enemigos se regocijarán, pero su tiempo de regocijo será breve. Tras 3 días y medio llega su vindicación. ¿Son 3 días y medio literales o un muy breve tiempo? Lo vamos a aprender cuando llega este tiempo, pero habla de un tiempo muy breve. Llega su vindicación y sus enemigos quedan sumidos en la consternación, pues es el fin, y ya no les quedan más oportunidades para el arrepentimiento. Como ya dije, todo tiene un fin. No va a haber un avivamiento durante un periodo de 1000 años. Este simplemente no es bíblico. Así lo expresa otro comentarista. Solo serán vencidos cuando hayan concluido su testimonio, cuando Dios ya no necesite más de su servicio, cuando su muerte pueda producir más fruto que su vida. Entonces, la muerte sirve como otro testigo contra los moradores de la tierra. Recuerdan, leemos en el libro de Deuteronomio que lo que ellos deciden contra la gente de Jehová es lo que van a recibir. Entonces, otro comentarista, José Benson, él dice, la bestia, en efecto, hará la guerra contra los testigos durante todo el tiempo en que estén desempeñando su ministerio. La tribulación, habla de la tribulación. Pero cuando estén próximos a concluirlo, les hará la guerra de tal modo que los vencerá y los matará. Serán sometidos y reprimidos, despojados de todo poder y autoridad, privados de todos sus cargos y funciones, y quedarán políticamente muertos, si no es también lo están en plano natural. Entonces puede ser que sí mueren literalmente, algunos o todos, pero entendemos todo de una manera simbólico, como cuando leemos en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, y Pablo habla de este orden. Muy bien. La bestia, según Joseph Benson, asciende desde el abismo para un breve reinado sobre la tierra, y esta, embria de la sangre de los santos. Entonces entendemos de Babilonia que se va a embriagarse con la sangre de los santos, como leemos en Apocalipsis 18, tal como se describe en Apocalipsis 17, 1 al 18. Sin embargo, asciende únicamente para ir a la perdición. Apocalipsis 17, 8. Lo hemos leído varias veces, lo pueden leer como tarea. Cabe recordar que toda la visión es simbólica. La intención de transmitir la idea de que la iglesia en su testimonio a favor de Jehová experimentará la oposición del poder de Satanás, porque toda la gente van a creer la mentira, porque Dios lo puso en su corazón creerlo, el cual se volverá cada vez más formidable con el paso del tiempo, dando como resultado el aparente triunfo de las fuerzas del mal. Aparente triunfo como en el día que el Señor fue crucificado.
Muchos pensaron, ya este hombre ya no está con nosotros, pero sabemos que al tercer día se levantó de los muertos y su iglesia, la eclesía, su esposa, creció rápidamente. Entonces, pero dicho triunfo será breve. 3 días y medio, como ya hemos visto, no hará sino dar paso al fin y la subyugación definitiva del diablo. Muy bien. Cuando leemos aquí hablando de Sodoma y Gomorra, espiritualmente conocido, vamos a Isaías 1:10. El libro de Isaías, capítulo 1, el versículo 10. Isaías 1, el versículo 10, y nos dice: Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí él está hablando de la maldad de Judá. Entonces, cuando dice espiritualmente, se refiere a la característica de Israel. Entonces, cuando miramos aquí, dice la gran ciudad, vamos a volver a Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, leemos aquí en el versículo 7, en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, cuando hablamos de Jerusalén la apóstata, espiritualmente es Sodoma por su maldad e impiedad, y Egipto por sus actos de opresión e injusticia contra el pueblo. Esto lo entendemos del libro de los jueces, de los reyes, miramos y de los todos los profetas, miramos cómo actuaba Israel. Entonces, como Sodoma y Egipto. Entonces, el versículo 9. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán los cadáveres por 3 días y medio. No permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Otra vez, simbólicamente, este es un signo oriental de desprecio y degradación. El versículo entero, junto con los versículos antes y después, describen de manera simbólica pero gráfica el escarnio y el desprecio a los que la iglesia y la palabra de Dios serán sometidas por los hombres. Otra vez, la gran tribulación que va a terminar en la muerte de o todos o de muchos de la eclesía. Entonces, aquí voy a terminar. Cuando miramos aquí otra vez que leemos, lo voy a mencionar de nuevo. Cuando dice la bestia, pueblos, tribus, lenguas, naciones, los moradores de la tierra, sinónimos, todos sinónimos, vienen contra la gente de Jehová sobre todo el globo y los van a perseguir hasta la muerte. Pero Dios va a revivir su gente, vamos a juntarnos con el Señor en el aire y viene el fin. Y entonces, después de la séptima trompeta, Dios va a derramar sobre el mundo las copas y va a destruir todos sus enemigos. Y después, nueva tierra, nuevos cielos. ¿Qué tan lejos en el futuro está todo esto? No lo sé exactamente, obvio, pero
Todos los señales apuntan al hecho de que no está muy lejos, que estamos acercándonos día tras día y que es muy probable en mi vida, y tengo 63 años, que en mi vida vamos a ver la parousia del Señor. Qué gran emoción tengo pensando en esto. Bueno, espero que ustedes también. Bueno, como siempre digo, es mucho. Siguen estudiando la palabra, comparando escritura con escritura. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.